Dicen que el talento siempre encuentra la forma de brillar, pero, a veces, el mundo hace todo lo posible por apagarlo. La historia que están a punto de presenciar es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, una sinfonía de silencio que culmina en un crescendo de redención. Escena 1. El descenso. Un joven Lucas Reed, con el traje impecable que denota su estatus como una estrella en ascenso en el mundo de la física, es arrastrado sin piedad por dos guardias de seguridad, cuyas miradas son tan frías como el acero. Su rostro, una máscara de incredulidad y desesperación, se contorsiona con el peso de la injusticia. Sus ojos, que antes brillaban con la chispa del genio, ahora reflejan la oscuridad de la traición. Las luces estroboscópicas de los flashes de las cámaras, como dagas de luz, iluminan la escena, capturando el brutal momento de su caída, el instante en que su futuro se desmorona ante sus ojos. Detrás de él, en una pantalla gigante que domina el auditorio, las palabras escándalo científico, científico desgraciado Lucas Reed parpadean con una furia despectiva, un veredicto escrito con tinta venenosa. Un epitafio para su carrera. La multitud, un mar de rostros borrosos e indistinguibles, observa en un silencio aturdido, algunos con juicio en sus ojos, otros con una compasión contenida, pero ninguno se atreve a intervenir. El aire vibra con una tensión palpable, el presagio de una tragedia que se desarrolla ante sus ojos. Escena 2. El abismo. 22 años después, la oscuridad lo envuelve como un sudario. Lucas, ahora un hombre de mediana edad con un uniforme de conserje que simboliza su descenso a la invisibilidad, se mueve entre las sombras de un laboratorio universitario. Un lugar que una vez fue su santuario pero que ahora es un recordatorio constante de su pérdida. El chirrido de la fregona contra el suelo pulido es el único sonido que rompe el silencio opresivo de la noche, una melodía monótona que acompaña su soledad. Su espalda está encorvada por el cansancio, no solo físico, sino también el de un espíritu que ha cargado con el peso de una falsa acusación durante décadas, un peso que lo ha doblado pero que no lo ha roto. Los haces de luz de la luna que se cuelan por las ventanas altas del laboratorio iluminan motas de polvo en el aire, danzando en el espacio como partículas cuánticas sin rumbo, una metáfora de su propia existencia, flotando en el limbo entre el pasado y el presente. Escena 3. La indiferencia. Un grupo de estudiantes, jóvenes e inconscientes de la historia del hombre que limpia a su alrededor, ríen sin cesar, ajenos al genio que se esconde a plena vista. Sus voces resuenan en el vasto y silencioso laboratorio, un eco de la indiferencia del mundo, un recordatorio de lo fácil que es olvidar y juzgar. Lucas, de espaldas a ellos, sigue limpiando, su rostro impasible, su mirada fija en el suelo. En su mano, un viejo cuaderno de física, gastado por el tiempo y manchado con las marcas de su arduo trabajo, se aferra como un ancla a su pasado, un tesoro que guarda los secretos de su mente. En la portada, borrosas ecuaciones y diagramas, garabateados con la pasión de un genio, apenas se distinguen, pero para Lucas, son un mapa de su alma. La risa de los jóvenes es un golpe sordo, una herida invisible, un recordatorio constante de lo que le fue arrebatado. Pero no es la burla lo que le hiere, sino la verdad silenciosa que guarda en su corazón, la respuesta a la ecuación que ellos debaten con tanta arrogancia, una respuesta que él conoce pero que no puede compartir. Un secreto que quema en su interior. Escena 4. La noche del genio. La noche es su único confidente, su refugio, su lienzo. En la penumbra de un aula vacía, iluminada solo por el tenue resplandor de su propia mente, Lucas se enfrenta a una pizarra gigante, un campo de batalla para su intelecto. El tiza raspa suavemente contra la superficie negra, creando una sinfonía de números y símbolos, un lenguaje que solo él entiende completamente. Sus manos, que una vez fueron aclamadas por su destreza en la resolución de problemas complejos, se mueven con la agilidad de un maestro, desatando nudos de complejidad, revelando patrones ocultos, conectando los puntos entre lo conocido y lo desconocido. La ecuación, que una vez fue una cicatriz de su pasado, un símbolo de su fracaso, ahora es un lienzo para su redención, una oportunidad para reclamar su lugar en el mundo.
El aire se llena con la tensión palpable de un descubrimiento inminente, el eco de una mente brillante que se niega a ser extinguida, una llama que arde con más fuerza en la oscuridad. Escena 5. El amanecer de la verdad. A la mañana siguiente, los profesores de la universidad, los mismos que una vez lo condenaron, se agolpan frente a la pizarra, sus rostros iluminados por la luz del sol naciente. Sus expresiones, al principio perplejas y escépticas, se transforman lentamente en asombro y luego en admiración, al darse cuenta de la magnitud de lo que tienen ante sus ojos. La ecuación, completa y perfecta, una obra maestra de la lógica y la intuición, desafía todo lo que creían saber, un testimonio del genio innegable de Lucas Reed. El nombre de Lucas Reed, una vez un susurro de vergüenza, una palabra prohibida en los pasillos de la academia, ahora resuena por los pasillos con un respeto recién descubierto, un eco de su triunfo sobre la adversidad. Los que una vez lo despreciaron, ahora lo buscan con humildad. Los que lo silenciaron, ahora lo llaman profesor, un título que se ganó con su persistencia y su inquebrantable fe en sí mismo. Escena 6. El Renacimiento. En el podio de una sala de conferencias llena hasta el borde, Lucas, ahora con un blazer impecable que simboliza su renacimiento, se para frente a una clase llena de estudiantes, sus ojos fijos en él con admiración. La luz de la ventana ilumina su rostro, un rostro marcado por la adversidad pero imbuido de una sabiduría serena, la marca de un hombre que ha visto la oscuridad y ha emergido más fuerte. Sus palabras fluyen con la elocuencia de un maestro, desentrañando los misterios del universo, inspirando a la próxima generación de científicos. Los estudiantes, sentados en el borde de sus asientos, lo miran con una mezcla de asombro y admiración, conscientes de que están presenciando algo extraordinario, la resurrección de un genio. La pizarra detrás de él está llena de ecuaciones complejas, cada una un testimonio de su genio innegable, un legado que perdurará mucho después de que él se haya ido. Lucas Reed nunca buscó venganza. Solo quería que la ciencia hablara por sí misma, que la verdad prevaleciera sobre la injusticia. Y lo hizo. Epílogo. Narrador, voz profunda y resonante. El racismo y la injusticia casi apagan su mente brillante. Pero el tiempo, el juez imparcial, demostró que una mente brillante, una vez encendida, nunca deja de brillar. La historia de Lucas Reed es un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en la más profunda oscuridad, la luz del talento y la perseverancia siempre encontrará la forma de brillar. En este escenario, en un pequeño pueblo donde las casas de madera se alineaban bajo robles centenarios cuyas ramas cubiertas de musgo español parecían brazos extendidos en una súplica silenciosa, vivía una familia. No eran diferentes a las demás, al menos en apariencia. Tenían sus rutinas sencillas y reconfortantes, el desayuno temprano al canto de los pájaros, las tardes de trabajo y los fines de semana de descanso, el murmullo de las conversaciones en la mesa al anochecer. El eco de la risa de los niños llenando el modesto hogar, y esos pequeños sueños que se tejen en el telar de la vida cotidiana, anhelos de paz y prosperidad. Pero la noche, en aquellos tiempos, podía traer consigo sombras más oscuras que la propia oscuridad, sombras que se arrastraban desde los rincones más profundos del odio, la ignorancia y la intolerancia. Fue una de esas noches de verano, sofocante y sin una brisa que aliviara el calor pegajoso que se adhería a la piel. La familia dormía, envuelta en el sopor de la noche, ajena al terror que estaba a punto de irrumpir en su paz. El silencio de la madrugada solo se rompía por el canto incesante de los grillos y el lejano croar de las ranas del pantano, un coro familiar que pronto sería ahogado por un sonido más ominoso. De repente, un destello naranja rompió la oscuridad monótona de la ventana del dormitorio principal. Un brillo que crecía con rapidez, que se elevaba más y más, proyectando sombras danzantes y grotescas sobre las paredes de la casa, como fantasmas de una pesadilla que cobraban vida ante sus ojos. Luego, el crepitar, el inconfundible y aterrador sonido de la madera devorada por las llamas, un sonido que perforó el velo del sueño de la familia con una violencia repentina. El padre fue el primero en reaccionar. Despertó sobresaltado, con un nudo de angustia apretándole el pecho,
y se asomó a la ventana, esperando ver tal vez un incendio forestal o un árbol caído. Pero lo que vio fue mucho peor. Allí, en medio de su jardín, el mismo lugar donde el día anterior los niños habían jugado a la pelota y la ropa se secaba al sol, una cruz ardía. Alta, imponente, con sus brazos extendidos como un presagio funesto, envuelta en llamas voraces que lamían el cielo nocturno con un brillo infernal, proyectando un resplandor siniestro sobre todo. No era un accidente, no. No era una chispa perdida de una hoguera. Era un mensaje. Un acto de odio brutal y cobarde, diseñado con una malicia fría para sembrar el terror en sus corazones, para profanar la santidad de su hogar, para borrar la paz de su propia existencia y recordarle su lugar en un mundo injusto. El pánico se apoderó de la familia con una fuerza devastadora, como una ola fría que los envolvió a todos. La madre, con un grito ahogado que apenas le salió de la garganta, se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en el fuego, abiertos con un horror indescriptible que le quemaba las pupilas. Parecía que el aire se le escapaba de los pulmones, incapaz de respirar ante la magnitud de la amenaza. El hijo, un muchacho aún, se aferró a la pierna de su padre, temblaba incontrolablemente, sus pequeñas manos apretando la tela del pantalón de su progenitor, su respiración agitada y entrecortada. Como si cada aliento fuera una lucha contra el miedo. La hija, más pequeña y frágil, lloraba en silencio, sin emitir un sonido, solo sollozos ahogados, escondiendo su rostro empapado en el hombro de su madre, buscando consuelo en un momento donde no parecía haberlo. Donde la seguridad de su hogar se había esfumado en el humo ascendente. El padre, a pesar del temblor interno que le sacudía cada fibra de su ser, a pesar de la furia que sentía burbujear en sus venas, se mantuvo firme, erguido. Como un roble inquebrantable frente a la tormenta que asolaba su casa. Su rostro, iluminado por el resplandor cruel de las llamas que bailaban en la noche, reflejaba una mezcla compleja de rabia ardiente, dolor profundo por la vulnerabilidad de su familia y una determinación inquebrantable que prometía no ceder. Apretó los puños a sus costados hasta que sus nudillos se pusieron blancos, las venas hinchadas en sus brazos, pero no retrocedió un centímetro. Sabía lo que significaba aquello, la amenaza implícita que pendía sobre sus cabezas y las de sus hijos, la vileza de un acto que buscaba despojarlos de su dignidad, de su derecho a la paz, de su propia identidad y de su lugar en el mundo. El fuego no solo quemaba la madera, quemaba el alma, intentaba consumir la esperanza. El amanecer llegó, pálido y sin consuelo, arrastrándose lentamente por el horizonte y disipando las últimas ascuas humeantes de la cruz quemada. El jardín, antes un lugar de juegos y risas inocentes, donde las flores se mecían con la brisa y los niños correteaban, ahora era una cicatriz abierta en la tierra, un eco desolador de la violencia de la noche. Un círculo de cenizas grises y tierra chamuscada marcaba el lugar exacto donde la cruz había ardido, como una herida que no se curaría fácilmente, un recordatorio constante de la malicia humana. Los vecinos, asomados desde la distancia de sus porches y ventanas, observaban en silencio. Algunos con una curiosidad morbosa que se sentía como una puñalada trapera, susurros apenas audibles que se esparcían como el viento. Otros con una compasión teñida de miedo, una que no se atrevía a cruzar el umbral de su propia puerta, paralizada por el temor a ser los próximos. Pero nadie se acercó. Nadie ofreció una mano amiga, una palabra de aliento, un simple gesto de solidaridad. El aire seguía cargado, pero ahora con el olor a quemado, a madera calcinada, y un vacío ensordecedor que se sentía más pesado que el propio humo y la humedad del ambiente. La familia, de pie frente a la devastación, sus hombros caídos pero sus ojos aún desafiantes, sintió el peso opresivo de esa ausencia, la cruda y dolorosa realidad de estar solos frente a la adversidad. Abandonados por la comunidad que los rodeaba, obligados a enfrentar la injusticia por sí mismos. Era una soledad que dolía más que las llamas. Pero la desesperación, a pesar de su intensidad y del profundo dolor que les causaba, no duró mucho tiempo.
En el corazón de la familia, en la mirada inquebrantable del padre que había visto demasiadas injusticias para rendirse, en el abrazo protector de la madre que era una fortaleza de amor y resiliencia. Y en la inocencia asustada pero resiliente de los niños, que aún conservaban la capacidad de soñar, germinó una decisión, una chispa de desafío que se negaba a extinguirse. No se rendirían a la cobardía ajena. No permitirían que el odio los consumiera por dentro, que los devorara hasta no dejar nada. No dejarían que el miedo los forzara a huir de su hogar, a esconderse en las sombras, a ser menos de lo que eran. En lugar de eso, responderían con la única arma que tenían, una más poderosa que cualquier llama, más fuerte que cualquier acto de malicia, la dignidad. La mañana siguiente, bajo el mismo sol implacable que ahora parecía bendecir su determinación, con herramientas en mano y la tierra bajo sus pies como una ancla sólida, se dirigieron al lugar exacto donde la cruz había ardido. Donde la oscuridad había intentado reinar y sembrar la desolación. Había una quietud en sus movimientos, una resolución en cada gesto.